Hola, amigos de Contarte. Nuevamente estamos aquí para contarles más leyendas mexicanas. Último día de esta semanita, viernes lindo. Y pues tenemos todavía historias. Decíamos la vez pasada que les habíamos contado muy poco acerca del norte de México. Así que tenemos otras historias para ustedes en aquella región poco conocida. Pues sí, efectivamente. Pues fíjense, amigos, que pues queremos cerrar con broche de oro esta semana con dos leyendas. Una que se llama La Niña del Arroyo Hondo, que es de Zacatecas. Nuevamente Zacatecas nos provee de estas historias magníficas. Y la otra historia es conocida como El Pozo de las Cadenas, que es una historia bastante truculenta, pero pues estoy seguro que les va a gustar y también se ubica justo en el norte de México. Es más, esta zona, les voy a dar una pista. ¿Qué se creen? Está en un lugar llamado Tecate. Muy bien. Así que pues para todos aquellos que nada más yo creo que como Tecate han escuchado lo de la cerveza. Y efectivamente, fíjense que esta zona conocida como Tecate, allí estaba la fábrica de Tecate. Yo creo que todavía está, ¿no?, de cerveza. Y pues yo tuve la suerte de conocer ese lugar, amigos. ¿Qué se creen? Pues fuimos allá a ese lugar en Baja California para conocer la producción de cerveza. Y sí, desde que llegas te dan tu cervecita, lata, Tecate. Ay, Juan, por Dios. No, fue una experiencia maravillosa. Qué bárbaro. Y justamente está allá en Baja California. Es una zona muy bonita, la verdad. Esa zona también tiene fama de viñedos muy, muy buenos. Porque pues ahora sí que es un lugar de verdad maravilloso, sorprendente. Hágate cuenta que está el mar y enseguida tú ves playa y luego desierto. Y así, es un desierto muy lleno de vida. Entonces es un lugares hermosos de aquel desierto, la verdad. Ay, está muy cerca de lo que sería Tijuana y pues Ensenada, Mexicali, ¿no? Y bueno, ya pasando la frontera pues estaría San Diego. Está muy pegadito casi, ¿no? De San Diego. Sí, que recordemos, y como decíamos, que durante la Nueva España, pues todo lo que fue Los Ángeles, California, y entre ellos la ciudad de San Diego, pues pertenecieron a la Nueva España. De ahí viene el nombre, por eso se llama San Diego, y el lugar se llama Los Ángeles, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, pues durante la colonia los frailes, los monjes, la iglesia, tenía esta concepción de lugar habitado por los ángeles. De hecho, la ciudad de Puebla, pues se llama así, la Puebla de Los Ángeles, o Angelópoli. Era su verdadero nombre que le querían poner en aquel entonces. Ah, mira, qué interesante. Uh-huh. ¿Saben qué, amigos? Fíjense que uno quisiera viajar y conocer muchísimos lugares. Y bueno, ahora con esto de la nueva normalidad en la que ya no podemos como salir tanto, ¿saben qué he hecho yo? A veces me meto a Maps, Google Maps, y me meto a ver lugares. Ahí tiene la opción para que tú veas, por ejemplo, desde la visión de un satélite. También tiene la opción para que veas las calles, ¿no? Así es como también encontré, por ejemplo, museos en Japón, ¿no? Porque me interesó mucho conocer el país de Japón. Dije, ay, amigos, de aquí a que vaya yo a Japón y empiece yo a juntar mis pesitos, pues mejor me meto a Google Maps y de una vez conozco. A lo mejor cuando tenga oportunidad, pues ya iré en vivo y a todo color, ¿no? Así con la República Mexicana, si les falta conocer algún lugar, pueden conocer los lugares más emblemáticos y también su comida, sus lugares, sus museos. Pues es una manera de conocer, ¿no?, también los lugares. Bien, amigos, pues fíjense que la historia que les traigo el día de hoy, que les mencionaba La Niña del Arroyo Hondo, que es de Zacatecas, habla un poco de la diversidad. ¿Qué es la diversidad? Por ejemplo, decía Isidro Cisneros, hoy más que nunca se requiere que la tolerancia amplíe su presencia y norme las relaciones entre gobernantes, gobernados,
ciudadanos, organizaciones, grupos étnicos, religiones y naciones. Esto significa que la diversidad es tener en cuenta pues a todos los grupos que existen en este mundo, es decir, a las personas que pertenecen a ciertos grupos, como por ejemplo los indígenas, los grupos étnicos que menciona Isidro Cisneros. Los grupos étnicos, grupos religiosos, suele suceder mucho que se segmenta y unos no se juntan con otros y otros se creen más que los otros. Y no, hablar de diversidad significa que tú tengas en cuenta que hay esos grupos que son diferentes, que piensan diferente que tú, ¿no? Un ejemplo muy claro sería, ay, perdón, ahorita te doy la palabra, Juan. Un ejemplo claro sería algo muy sencillo. Muchos papás piensan que prefieren darle un año sabático a los niños y no llevarlos a la escuela, pues por la situación de la pandemia. Otros papás dicen, no, tiene que ir a la escuela, ¿no? Y los van a mandar. Obviamente, pues con todas las restricciones que eso implica y la seguridad, ¿no? De salud. Y otros piensan que se quede en casa para que haga, para que estudie en casa, ¿no? Y yo me voy a encargar. Y entonces unos se critican a otros terriblemente y ferozmente sin darse cuenta que finalmente lo que decida cada quien es responsabilidad de cada quien. Y si está bien o está mal, pues no te están preguntando. Ese sería un ejemplo como de darse cuenta de la diversidad. ¿Y por qué hablamos de la diversidad? Pues ya se enterarán. Vamos a empezar. ¿Qué tal si de una vez ya les contamos La Niña del Arroyo Hondo? La pequeña Irene nació 2 meses antes de lo esperado, en el rancho El Zacatón, cerca de El Triunfo, un pueblo de Zacatecas famoso por sus minas de plata. Sus padres eran de avanzada edad y a ambos les sorprendió su llegada. Él era excombatiente de las filas de don Panchito Madero. Ella había sido maestra escolar por muchos años. Aunque ya tenían varios hijos, el menor tenía 15. La llegada de la niña dio nueva luz a sus días. Cuando Nella, como le decían, cumplió 1 año, ya parecía de 3. Hablaba a la perfección, declamaba y cantaba con gracia, caminaba y corría sin que se le doblaran las piernas. Además, era bonita. Pelirroja, de ojos verdes brillantes, piel blanca como la leche fresca. Los habitantes de El Triunfo eran personas chismosas e ignorantes que difundieron rumores y habladurías sobre la niña con respecto a su apariencia distinta a la de los demás, que la mayoría eran morenos y de cabello negro. Y su inteligencia tan despierta se había tejido Entre su inteligencia tan despierta se habían tejido leyendas extravagantes. Contaban que era la encarnación del chamuco, así le decían, el diablo. Y cuando ella y sus padres iban al pueblo, la gente se escondía o sacaban amuletos. Todos le prohibían a sus hijos juntarse o compartir sus juguetes con la niña, pero a ella no le importaba. Siempre los saludaba. Entrecerraba los párpados como señal de simpatía y les ofrecía sus muñecas. Cuando Nella tenía 2 años, sus padres fueron con todos sus hijos a la fiesta del pueblo que se celebraba el 12 de diciembre en un antiguo salón del Palacio Municipal. En este se hallaba reunida mucha gente, pero nadie quería acercarse a la familia. Cuando el presidente del municipio dirigía unas palabras a los allí presentes, Nella comenzó a jalarle el rebozo a su mamá. ¿Qué pasa, hija?, le preguntó la señora. «Ma, el techo está a punto de caerse», le respondió Nella, quien había visto unas vigas rotas. Aunque al momento de salir advirtieron a los demás del peligro, nadie quiso hacerles caso. Nella y su familia cruzaron corriendo la calle y desde la plaza principal vieron que el techo del salón caía a pedazos mientras se escuchaba un ruido tremendo.
El accidente provocó la muerte de 12 personas y dejó heridas a decenas. La noche siguiente la comunidad se reunió en el cementerio para sepultar a los muertos. Cuando la familia de Nella llegó, una mujer gritó: ¡ellos tuvieron la culpa! ¡Ellos tuvieron la culpa de nuestra desgracia! ¡Son brujos! Y comenzaron a perseguirlos con palos y antorchas. Asustados por la violencia de la multitud, los padres de Nella juntaron a todos sus hijos y huyeron tomando un atajo secreto de la sierra hacia el arroyo hondo. Y nunca más volvió a saberse de ellos. Ay, pues esta historia sí que no, es un ejemplo de pronto de, pues de, digamos, de la intolerancia a los que son diferentes, ¿no? Entre nosotros. Por eso aquí habla mucho de la equidad. Y lo que también platicábamos hace rato, que durante la colonia, pues no olvidemos que éramos muchos grupos étnicos, ahora sí que muchas razas estábamos aquí. El hecho de hacer una ciudad cosmopolita era muy difícil unificar, por eso era toda una proeza el dar el sentido de nación, cosa que a lo mejor en otras culturas no sucede igual, pues hablando directamente del norte de México, los Estados Unidos, ellos eran ingleses contra los que no lo son, indios. Entonces nada más, pero aquí no nada más éramos esos, porque no es hablar de que éramos indígenas y españoles, y ya, y la mezcla, ¿no? Sino que también eso de indios, bueno, era, como repetimos, toda la diversidad que había de grupos étnicos, eran muchísimos. Entonces, ¿cómo conciliar todas esas diferencias para... Esa historia me creo que nos da un buen ejemplo, ¿no? De lo que es luego esa intolerancia. Sí, efectivamente, y además imagínense, esta es una leyenda muy antigua de nuestro país, pero hoy en día ustedes han visto que alguien haga diferencias por la raza, por el color de piel. ¿Ustedes lo han visto? O por el dinero que tienes. ¿O por el dinero que tienes? Eso es una costumbre muy española. De hecho, justamente durante toda la época de la colonia, entre más tuvieras que presumirle a los demás, daba una sensación de prestigio y que tú estabas por encima de todos esos vasallos, ¿no? No, imagínense. Entonces, por ejemplo, el carruaje, tener un carruaje, era algo muy lujoso. Y con unos buenos caballos hablaba de una persona rica y poderosa y por lo tanto estaba por encima de los demás. Y pues hubo quienes hasta se hicieron bueno, hubo un señor que se hizo millonario y él era un español muy pobre, como dices tú, un español que llegó con una mano atrás y otra adelante aquí a la Nueva España y se enriqueció construyendo carruajes. Y pues porque los ricos pensaban que si tenías de 2 o 3 carruajes eras símbolos de estatus y que tú eras mucho más poderoso. Lo bueno es que ahora ya no, ¿verdad? Pues no lo sé, que nos escriban nuestros amigos. ¿Qué tal que sí? ¿Qué tal que sí, verdad? ¿Qué tal que tienen 5 coches y aunque ella no circula, pues tú tienes otros guardados ahí para cuando te toque no circula de uno, pues tienes 10 ahí, ¿no? Sí, efectivamente, pues sí, justamente es la intolerancia, ¿no? O sea, lo contrario de la diversidad o aceptar la diversidad sería la intolerancia, que pues, la intolerancia es la incapacidad de aceptar y reconocer la diversidad de las personas. Es la incapacidad de reconocer las culturas y las naciones. Es la falta de respeto, es una falta de respeto contra quienes son distintos a nosotros o que piensan de manera diferente. Y bueno, pues una consecuencia de esto, de la intolerancia, pues es la discriminación, que pues consiste en eso que ya había dicho Juan, ¿no? En separar por dinero, por color de piel, o sea, en fin, o sea, la verdad es que se les puede ocurrir cualquier cantidad de cosas solo para hacer una discriminación, ¿no?
Entonces, bueno, pues nosotros los invitamos a que ustedes reflexionen y piensen, porque ahora que está muy en boga o que pasa mucho el bullying en las escuelas, que finalmente es eso, ¿no? Es acoso escolar, es ejercer violencia sobre alguien solo porque lo puedes hacer, porque tal vez eres más fuerte o porque tal vez te vales de que el otro a ti te parece más débil porque su color de piel, porque es más bajito, porque es flaquito, porque, en fin, ¿no? No importa realmente, porque lo importante es justamente darse cuenta de que esa no es una buena actitud, ¿no? Si tú en algún momento has llegado a discriminar a alguien, ay, no, con él no me junto porque bla, bla, hay que pensar bien, ¿no? Hay que fijarse en qué puedes hacer para erradicar esa actitud, porque está en cada uno de nosotros. Desde los niños chiquitos, si tú ves que el niño empieza a hacer, o las niñas que a veces lamentablemente son un poco más dadas a eso, de pronto en algunos lugares, ¿no? A veces es con niños, pero si tú notas que tus hijos hacen eso, ¿qué harías? Es muy buena pregunta. Así que, pues, bueno, pues, ¿qué tal si nos lo comentan ustedes mismos? Nos dicen qué es lo que esta leyenda nos ha enseñado. Si están de acuerdo con eso que está comentando Emma, con lo que estamos comentando ahorita juntos. Y pues, no hay nada como la empatía. Ponerse en los zapatos del otro. Saber que a ti no te gustaría que te hicieran lo mismo que tú tal vez le pudieras hacer malo a otro, ¿no? Tratar a los demás como te gustaría que a ti te traten. Y justamente pues con ese tema yo creo que nos arrancamos con la segunda leyenda que trae este mensaje entre líneas. Así que para ustedes, el pozo de las cadenas. Cuentan en Tecate, un pueblo ubicado al final de la Rumorosa, que en tiempos de la Revolución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. El señor cultivaba sus tierras, mientras su esposa se hacía cargo de la casa. En ese entonces no había mucha gente en los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas tolvaneras que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el sol, que antes, como ahora, quemaba durísimo. Al ver al señor que trabajaba en su parcela, se acercaron. Buenas tardes, saludaron. Buenas tardes, contestó el señor, dejando su labor y echándose aire con el sombrero. ¿Qué les trae por acá? Las ganas de encontrar buena fortuna, respondió uno de los hombres. Vamos pa' Tijuana. Ya atravesamos la Rumorosa, dijo el otro. Pues todavía les queda mucho camino. Tenemos sed. ¿No tendrás un poco de agua que nos regale? Preguntó uno de los extraños. ¡Qué caray! Me acabo de tomar el último trago, respondió el campesino. Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y tengo un pozo. Pues no tenemos prisa. Vamos, dijeron los hombres. El señor se apresuró a levantar sus aparejos. Estaba contento porque era raro que alguien pasara por el lugar. La visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas de lejos. Así que, sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa. Al llegar, les presentó a su esposa
y estos saludaron quitándose el sombrero. Los hombres bebieron toda el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin probar alimento y platicaron largo rato. La tarde iba cayendo. Los coyotes comenzaban a aullar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Esos hombres no dieron muestra de marcharse. Se veía que estaban a gusto. Entonces el señor y su esposa les prepararon un catre con ramas de cachanilla para que pudieran dormir allí. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Nadie sabe qué ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al señor lo poco que tenía, y como se resistiera, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso atroz. De su esposa, así como de los hombres, no volvió a saberse nada. Desde entonces, hay noches que en el pozo se oye mucho ruido. Quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entristecido. Dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron. La gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados. Ay, amigos. Ay, qué terrible. Y ven aquí un suceso que la verdad yo creo que historias como estas, ahora el periódico de la Nota Roja puede estar lleno de historias de gente pues que es buena y confiada, pero pues que ahora ya no se puede confiar. Qué feo, sí, está terrible. Eso es algo que nos va separando y que va rompiendo estos vínculos de comunidad, de igualdad, porque ya el hecho de desconfiar en los demás hace que se rompa esa barrera también, y esa vida de tranquilidad ya no puede existir así. Sí, eso es un poco triste, y eso también pues con el tiempo finalmente es parte de la decisión de cada uno. O sea, si tú decides abusar de alguien, pues ¿qué vas a provocar? Pues que ese alguien ya jamás va a confiar en nadie, ¿no? O bueno, habrá gente que sí lo hace, pero es muy difícil cuando tú rompes la confianza de alguien. En este caso también hay que tomar en cuenta que esta persona confió en ellos y todo, y que como no hubo testigos, él se quiere hacer notar, y entonces es un espíritu, un alma que queda atrapada por un suceso terrible. Y muchos de los fantasmas se quedan con un pendiente, dispuestos a llevarlo a cabo, a realizarlo. Ay, amigos, pues qué terrible. Pues no quisiéramos terminar con una historia así como tan truculenta. Así que, pues, esta leyenda antigua de los antiguos mexicanos habla sobre el fuego. Es la leyenda del fuego. Es una leyenda tradicional mexicana y a mí me gusta mucho en lo particular esta leyenda. Hay muchas versiones. Yo leí una versión que era de los rarámuris. Ellos son todavía una comunidad, una etnia que todavía prevalece con su organización como
como desde el principio, o sea, han tratado de conservar lo más posible su cultura. Esta versión que voy a leer pertenece a un libro que se llama ¿Cuántos cuentos cuentan? Del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Y esta adaptación es una versión de Alfredo Calderón Telles. Entonces, bueno, pues esperamos que esta historia les guste. Hace muchos años, los huicholes no tenían el fuego y por ello su vida era muy triste y dura. En las noches de invierno, cuando el frío descargaba sus rigores en todos los confines de la sierra, hombres y mujeres, niños y ancianos padecían muchísimo. Las noches eran para ellos como terribles pesadillas y no había más que un solo deseo: que terminara pronto para que el sol con sus caricias bienhechoras les diera el calor que tanto necesitaban. No sabían cultivar la tierra, no conocían ninguna industria. Sus habitaciones eran cuevas o simplemente en los huecos de los árboles o en sus ramas formaban sus hogares. Vivían tristes, muy tristes. Pero había muchos animales que estudiaban la forma de hacerlos felices. Un día cayó un rayo, ¡pras!, y provocó el incendio de varios árboles. Los hombres, vecinos de los huicholes y enemigos de ellos, aprisionaron el fuego y no lo dejaron apagar. Para ello nombraron comisiones que se encargaron de cortar árboles para saciar su hambre, porque el fuego era insaciable devorador de plantas, animales y todo lo que se ponía a su alcance. Para evitar que los huicholes pudieran robarles tan grandioso tesoro, organizaron un poderoso ejército y siempre mantenían guardianes de día y de noche. Varios hombres hicieron el intento de robarse el fuego, pero murieron acribillados por las flechas de sus enemigos. Otros cayeron prisioneros y fueron arrojados al fuego. Al estar en una cueva, el coyote, el venado, el armadillo, la iguana y el tlacuache tomaron la decisión de proporcionar a sus amigos tan valioso elemento. Por sorteo, fueron saliendo uno a uno, pero al ser sorprendidos por los vigilantes, murieron sin lograr su propósito. Solo quedaba el tlacuache. Decidido a ayudar a sus amigos, se acercó al campamento y se hizo bolita. Así pasó 7 días sin moverse, hasta que los guardianes se acostumbraron a verlo. En este tiempo observó que casi siempre con las primeras horas de la madrugada todos los guardianes se dormían. El 7º día, aprovechando que solo un soldado estaba despierto, se fue rodando hasta la hoguera. Al llegar, metió la cola y una llama flamante iluminó el campamento. Con el hocico tomó un pequeño tizón y se alejó rápidamente. Al principio, el guardia creyó que la cola de tlacuache era un leño, pero cuando lo vio correr, empezó la persecución. Millares de flechas surcaron el espacio y varias de ellas dieron al generoso animal. Al verse moribundo, tomó una brasa de tizón y lo guardó en su marsupia, su bolsita. Pero los perseguidores lo alcanzaron, apagaron la flama que había formado su cola y lo golpearon sin piedad hasta dejarlo casi muerto. Después se alejaron lanzando alaridos terribles y pregonando su victoria, mientras sus compañeros danzaban alrededor del fuego. Mientras tanto, el tlacuache, que había recobrado el sentido, se arrastró trabajosamente hasta el lugar donde estaban los huicholes. Y allí, ante el asombro y la alegría de todos, depositó la brasa que guardaba en su bolsa. Rápidamente el pueblo levantó una hoguera, cubriéndola con zacate seco y ramas de los árboles, y después de curar a su bienhechor, bailaron felices toda la noche.
El generoso animal que tanto sufrió para proporcionarles fuego perdió el pelo de su cola, pero vivió contento porque hizo un gran beneficio al pueblo de sus amigos. ¿Qué les parece, amigos? Qué bonita leyenda, ¿no? Yo les decía, les mencionaba que había leído dentro de las leyendas rarámuris esta leyenda del fuego, pero bueno, ya vimos que esta versión más bien es de los huicholes. Así que pues mencionábamos también pues que las mismas historias se cuentan en diferentes regiones, ¿no? Y las cuentan como que es leyenda oriunda de ese lugar, pero finalmente pues son las historias que vienen de aquí para allá y que pasan de boca en boca. Así es, amigos. Así que con esta historia un poco más alegre y esperanzadora, que el tlacuache nos dejó el fuego. El tlacuache, al igual que cuando vimos las leyendas griegas, ¿no? El personaje que quedó encadenado. Ya, sí. Que era, el que salvó a los humanos. ¿Ustedes se acuerdan? ¡Escríbanlo! Díganos, a ver si es cierto que la podemos relacionar, ¿verdad? Porque pues es el fuego es la luz, el conocimiento, la verdad, ¿no? La transparencia de nuestra forma de ser, que creo que es lo que nos ha enseñado esas leyendas, a conducirnos bien, siendo buenos, y así generar una mejor realidad para nosotros. Así, amigos, no dejemos morir las tradiciones ni las leyendas. Hay que contar las leyendas a nuestros hijos, a nuestros nietos, sobrinos, a todos los que estén dispuestos a escuchar, ¿no? Y ustedes también estén dispuestos a escuchar, porque las leyendas, todas estas historias, la mitología del mundo, pues son historias que hablan de experiencias que te pueden servir, ¿no? Que si sabes escuchar, puedes usarlas para mejorar tu entorno, ¿no? Así es, amigos. Así que bueno, pues con esto terminamos esta semana. Nosotros creemos que pues a la siguiente semana estaremos igual de atareados con nuestro taller de verano, que pues a la verdad nosotros disfrutamos mucho esta actividad, ¿no? Recreativa, de aprender algo en equipo con los niños. Entonces bueno, pues seguiremos esta semana que viene trabajando con nuestro taller de verano. Inscríbanse a aquellos que quieran gozar de estas actividades una semana antes de terminar todo el descanso de vacacional. Pues inscríbanse, tenemos una semanita más. Y pues avísenos también para que les podamos hacer el debido descuento a todos aquellos que nos escuchan en esta comunidad maravillosa que se trata de leer, imaginar y divertirnos. Así es, amigos. También les recordamos que tenemos la super función especial de gala de Clown, Historias sin Palabras, que es este domingo 26 de julio a las 12 del día aquí en Contarte. Si tú quieres presenciar la función, pues tiene un costo de 60 pesos, es por familia, no tienen que pagar por personas, pues solo el usuario paga sus 60 pesitos y toda la familia pues puede ver la función de Clown. Así que no se olviden, amigos, los esperamos este domingo. Escríbanos, recuerden escribirnos aquí si quieren mensajes y ya los contactamos, o nos quieren escribir al grupo, donde ustedes quieran, escríbanos, nosotros les vamos a responder si quieren presenciar esta función de gala de Clown, Historias sin Palabras. Así que, amigos, les mandamos un fuerte abrazo. Pásenla bonito este fin de semana y pues nos vemos en la siguiente semana. Y el tema yo creo que seguirá siendo entonces definitivamente leyendas mexicanas, que tenemos aún mucho material para compartir con ustedes. Y bueno, si ustedes nos han estado escribiendo sus experiencias, pues seguirán siendo leyendas. Nosotros, como en Relatos de la Noche que nos decía George Moreno, vamos a hacer un poco esa forma de trabajo. Si ustedes nos escriben sus leyendas, nosotros la siguiente semana se las preparamos y se las contamos padrísimo. Bueno, pues, amigos, entonces les mandamos un abrazo y sigan disfrutando de la vida. Hasta la próxima.